Amparo Ferrer, que es ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia en la especialidad de hortofruticultura y jardinería, ingeniero agrónomo por la Universidad de Lleida, especialidad de patología vegetal. Ha trabajado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en los departamentos de bacteriología y en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, en la OTRI. En 2004 se incorporó como funcionaria de carrera en la Consellería y actualmente ocupa una plaza como jefa de sección de protección vegetal, habiendo ocupado previamente la jefatura de sección de certificación vegetal y de sanidad vegetal. El título de su ponencia es Marco legislativo para una respuesta rápida frente a la amenaza y a la emergencia de enfermedades. Gracias, Amparo. Creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Y nada, agradecer a Sistemas Genómicos y a la cátedra que nos hayan invitado a esta ponencia, a esta jornada, que me parece muy interesante y en la que podemos sacar muchas conclusiones. Mi presentación es legislación, lo siento por vosotros porque es la parte más aburrida siempre, pero bueno, voy a intentar hacerla lo más práctica posible dentro de la teoría. El marco legislativo, pues en el régimen fitosanitario comienza con la creación de la FAO, que es fundamental pues, para nosotros en el año 45 en el seno de la ONU, ¿vale? Y se crea como una institución permanente dedicada a la mejora de la agricultura y a la erradicación del hambre. Importante que en el año 52 entra en vigor el Convenio Internacional de la Protección Fitosanitaria, ¿vale? Ahí tenéis las siglas en castellano y en inglés, como un tratado multilateral para cooperar a nivel internacional en la esfera de la protección fitosanitaria y tiene como objetivo pues, proteger los cultivos y la vegetación silvestre para prevenir la introducción y la propagación de plagas o enfermedades pues, por el vía del comercio internacional que estabais comentando antes. Esta convención es la responsable, es la encargada de elaborar las normas NIMS, que son las normas internacionales de medidas fitosanitarias y que utilizamos muchísimo, por lo menos en mi parte de trabajo, a la hora de interpretar normativas y de entender determinados conceptos. Actualmente hay 41 NIMS publicadas, elaboradas y realmente son normas, recomendaciones, directrices para intentar armonizar todas las medidas fitosanitarias a nivel internacional. Hay NIMS que están enfocadas a una parte más general, como los análisis de riesgo de plagas, y hay NIMS que son más específicas y que abordan temas pues, como la NIMS 15, los embalajes de madera, como NIMS para el control de moscas de la fruta, o protocolos para el diagnóstico de algunas enfermedades. Estas son algunas de las NIMS, pues por ejemplo la NIMS 5 es una de las que gastamos muchísimo porque es un glosario de términos fitosanitarios, entonces te ayuda a comprender palabras que aparecen en las decisiones o aparecen en la normativa y que a veces no tienes muy claro cómo aplicarlo. La NIMS 15, aquí ahora no está, pero es la de embalajes de madera, y la famosa NIMS 31, que a nosotros, en la última modificación de la decisión de Silela, pues nos la hemos tenido prácticamente que aprender y es muy dura de aplicar. Pues una vez creada la Convención Internacional en el año 51, se funda a continuación la EPO, que de la EPO imagino que ya habéis oído hablar mucho más, que es la Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas. Es el organismo regional de la Convención Internacional en la zona del Mediterráneo. ¿Qué hace? Pues desarrolla estándares de las medidas fitosanitarias, de buenas prácticas agrarias, de productos fitosanitarios y pues participa en grupos de trabajo y en actividades globales en coordinación, por supuesto, con la Convención Internacional. En el año 57 se firma el Tratado Constitutivo de la Unión Europea en Roma
Y bueno, empieza con Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania, Francia, Italia y hasta los actuales 28 Estados miembros de momento. Y bueno, es una parte contratante de la Convención y aquí empieza un poco el tema fitosanitario, ¿vale? Los Estados miembros son deficitarios en la producción de alimentos y por tanto tienen que realizar importaciones de productos agrícolas de países terceros. Un país tercero a efectos fitosanitarios es aquel que no es miembro de la Unión Europea y además nos incluimos las Islas Canarias. Las Islas Canarias a efecto fitosanitario es un país tercero también. Por lo tanto, estas importaciones pues, provenían de estos países, la mayoría de ellos pues, colonias o excolonias de Estados miembros, con lo cual había mucho intercambio de material. En el año 69 ya se adoptan las primeras directivas fitosanitarias, ¿vale?, para el control, para la protección de las patatas. La patata es, pues digamos, el cultivo estrella en la Unión Europea, ¿vale? Es el que más cuidan y el que más miman. En el año 76 se crea un organismo que es muy importante a nivel fitosanitario, que es el Comité Fitosanitario Permanente, dentro de la DG Santé y que se encarga de realizar los análisis de situación y además discute y vota la legislación fitosanitaria. En el año 77 se publica la Directiva 7793, que es la antecesora a la directiva actual, la normativa básica que tenemos en sanidad vegetal para el control de enfermedades de cuarentena. Y en el año 93, con el mercado común, pues se normaliza el uso del pasaporte fitosanitario y se intenta regular el movimiento dentro de la Comunidad Europea de los vegetales, con lo cual se establecen una serie de requisitos para que esas plantas puedan moverse dentro del mercado único con una garantía fitosanitaria. Y ya en el año 2000 llegamos a la directiva actual, la Directiva 2029, que es la base de nuestro trabajo, ¿vale? En cuanto a las tomas de decisiones, pues la Comisión Europea propone un borrador, el Comité Fitosanitario lo vota y lo discute y lo tiene que aprobar, y son 28 Estados miembros para aprobar un borrador, o sea, cuesta ponerse de acuerdo. La Comisión lo adopta finalmente y los Estados miembros somos los que lo aplicamos. El 8 de mayo del año 2000 se publica la Directiva 2029, que es la relativa a medidas de protección contra la introducción en la comunidad de organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales y contra su propagación, que de esa parte muchas veces también nos olvidamos y es importante tenerla en cuenta. Esta directiva está traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 58/2005, ¿vale? Es nuestra norma básica y fundamental en sanidad vegetal y su objetivo es pues, proteger la agricultura de los organismos nocivos procedentes de Estados no miembros y se basa en los principios de la Convención Internacional. Tiene 29 artículos y 9 anexos. Del 1 al 5 son los organismos nocivos y los requisitos que deben de cumplir los vegetales y del 6 al 9 pues ya son modelos y tal. Pues bueno, hay que destacar de esta directiva que, como siempre, define lo que después te habla y lo tienes que entender, y en este caso pues define organismos nocivos, que es una zona protegida, que para la Unión Europea trabaja mucho con zonas protegidas, que son zonas del territorio donde ni son endémicos ni están establecidos organismos nocivos, pero sí que hay un riesgo de que se establezcan, ¿vale? Y también nos dice esta normativa cuándo se puede considerar que un organismo nocivo se ha establecido en un territorio, que es, bueno, pues si después de 2 años de lucha no has conseguido controlarlo, pues lo puedes declarar como establecido. Y hay artículos importantes que tiene la directiva, pues el que habla del pasaporte, de los controles oficiales y de la notificación, ¿vale? Estos son los anexos de los que consta la directiva. Y bueno, son un poco liosos, son un poco enfarragosos porque se subdividen en partes, en secciones y tal. Yo los he hecho rapidito, o sea, para que veáis rápidamente porque esta es la norma base.
Entonces, en anejo tenemos organismos nocivos que no deben de introducirse en la Unión Europea. En este caso tenemos a Diaforina citri y la enfermedad que transmite, que es el Guanlong-Bing. En este caso vemos al otro posible vector de HLV, que es Trioza erythrae, que también está en ese anejo a pesar de que está detectado en Galicia. Esta es Trioza y las larvas de Trioza. Luego, lo que os comentaba, hay determinadas zonas protegidas porque no existen organismos o no deberían de introducirse ahí, y tenemos la avispilla del castaño, Diocosmos curuphilus. ¿Vale? En el anexo 2 también tenemos organismos nocivos que no pueden introducirse, pero sí están asociados a determinados vegetales. Entonces aquí encontramos, pues, por ejemplo, Styrtothrips, o bien dorsalis, o bien citri y tal, que no pueden entrar en material vegetal de citrus, o Toxoptera citricida, como comentaba antes Juan Antonio, que no puede ser introducido sobre material de cítricos. Esto sería fotos de sintomatología de clorosis variegada, de Xylella fastidiosa en cítricos o de Xanthomonas citri. Ninguno de estos patógenos o de estas plagas puede introducirse sobre vegetal cítrico. El anexo 3 de la directiva prohíbe la introducción de determinados vegetales o productos vegetales, tanto en todo el territorio como en zonas protegidas. El anexo 4 habla de los requisitos que tienen que cumplir los vegetales para circular dentro de la Unión Europea o para ser introducidos en la Unión Europea, y los requisitos especiales para las zonas protegidas. Y el anexo 5, bueno, pues es un listado de vegetales y productos que tienen que tener unas inspecciones fitosanitarias en origen, bien en sus países de producción antes de ser introducidos, y a continuación se expediría un certificado fitosanitario, o bien en cualquier región de la Unión Europea, con lo cual para el movimiento de esa planta lo que se exige es un pasaporte fitosanitario. Y luego el resto de anexos son modelos de certificados y tal. Esta directiva, que la hemos visto muy rápido, es muy liosa, pero bueno, nos queda poco de ella. Finaliza, se deroga el 14 de diciembre del año 2019, y entonces entrará en vigor un nuevo reglamento de sanidad vegetal que, bueno, aún están en proceso de elaborarlo y de acabarlo. Sobre todo las plagas las califican de otra forma, bueno, es otra forma de legislación. El problema que tiene la legislación fitosanitaria, pues que es muy lenta para ser elaborada, es muy lenta para ser modificada, es muy lenta. Entonces, cuando hay una amenaza de una plaga, de un organismo nocivo que puede suponer un elevado riesgo, la legislación se puede acelerar, pues, a través de las decisiones de emergencia y de los planes de contingencia. Esas son las herramientas con las que cuenta la Administración, en mi caso, para la lucha o la contención frente a determinados organismos nocivos. Decisiones de emergencia, pues hay varias publicadas en la página web, la página web de la Comisión Europea. Las podéis consultar ahí. Yo aquí os he puesto algún ejemplo, ¿vale? De, pues, Anoplofora, el caracol manzana, Pitrix en patata, el nematodo del pino, que también habéis oído hablar de él, y el chancro bacteriano, como comentaba antes Juan Antonio, y que sean aplicadas o que se estén aplicando en la Comunidad Valenciana, pues ahora mismo tenemos dos: la decisión del picudo rojo, de Rhynchophorus ferrugineus, que ha sido derogada y que estará vigente hasta el 30 de septiembre de este año, y Xylella fastidiosa, ¿vale? Que es la que estamos ahora trabajando con ella y que vamos a ir viendo poco a poco. Y ahí está la parte más práctica de la charla, ¿vale? Os he puesto algunas fotos de Anoplofora. Anoplofora hay dos decisiones, Chinensis y Glabripenis. Son prácticamente iguales los insectos, ¿vale? Son distintos porque, bueno, por el número de puntos, las artejos y tal, pero los efectos que tiene son los mismos. Son coleópteros que han venido de Asia, incluso muebles, sobre todo muebles y embalajes, y bueno, se han introducido en la Unión Europea, y sobre todo en países más del norte tienen bastantes problemas con estos insectos. El caracol manzana es una plaga que tienen en Tarragona, en el delta del Ebro. En la Comunidad Valenciana no ha llegado,
y que sería devastadora si llegara a nuestros arrozales, sinceramente. Produce muchísimo daño y en Cataluña tienen serios problemas con él. Es un caracol muy grande y bueno, estas son las puestas que hacen las plantas acuáticas, afecta a arroz y a plantas acuáticas, básicamente. Y esto pues es los desastres que produce en los arrozales, ¿vale? El chancro bacteriano del kiwi, también en la parte norte de España tienen varios casos, aquí de momento no ha llegado, no tenemos o no lo hemos detectado. Y bueno, y llegamos aquí a la estrella invitada, que es Xylella fastidiosa, y la decisión de ejecución de la comisión, la 2015/789. Entonces vamos a ir viendo un ejemplo práctico de decisión, pues viendo aplicada Xylella. Las decisiones de emergencia, la mayoría tienen una estructura en común, porque en todas definen los conceptos que los que trabajas después, establece la obligatoriedad de inspecciones y de prospecciones de ese organismo nocivo en los territorios, crea las zonas demarcadas, que es como se trabaja para hacer frente a un patógeno o a una plaga, establece la obligatoriedad de tener planes de contingencia, establece las medidas que se deben adoptar en los casos en que se produce la erradicación o se intenta la erradicación o en los casos en los que se adopta unos planes de contención. También regula la introducción y la circulación de los vegetales en el territorio de la Unión Europea. En algunas ocasiones se establecen medidas en caso de incumplimientos de determinados puntos o de la decisión en sí. Esto la Unión Europea nos lo pide muchas veces cuando vienen las misiones, las campañas de sensibilización, es decir, la información al público, que le hagas llegar a la gente qué es esa enfermedad, a qué afecta, qué problemas puede producir, que la gente la conozca, porque siempre esa ayuda desde fuera a los que trabajamos en la detección de plagas y enfermedades, los avisos que da la gente. Entonces, si en general esa enfermedad se conoce o esa plaga la gente la conoce, bueno, pues es una ayuda para los que trabajamos desde dentro, que somos pocos, y nos facilita el trabajo, aparte de que la gente es consciente, ¿no?, de lo que tiene, de la peligrosidad y de lo que hay entre manos. También a veces tiene posibles medidas que se puedan adoptar, como en el caso de Xylella, en el que se prohíbe la introducción de plantas de café de Honduras y de Costa Rica. Hay derogación si procede derogar, por ejemplo, en el caso de la del picudo se deroga entera. ¿Y quién tiene que aplicarla? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Vale? Que somos los Estados miembros. En la decisión de Xylella, el artículo de definiciones, hay dos términos que son fundamentales para poder comprender y aplicar esta decisión, que son la definición de planta hospedadora o host plant y de vegetal especificado. La host plant es los vegetales que han resultado positivos a la bacteria en el territorio de la Unión Europea, ¿vale? En los focos que hay activos en la Unión Europea. Y los vegetales especificados son vegetales que han resultado positivos a la bacteria o que están citados como presentes en plantas, pero en cualquier parte del mundo, ¿vale? Este es un listado más reducido, aunque día a día va creciendo, y este en principio es un listado mucho más amplio de cerca de 300 huéspedes. Este listado de host plants está recogido en una base de datos que la Comisión tiene publicada en su página web y que este listado está hecho en función de la subespecie que tiene la bacteria, ¿vale? Y cada subespecie tiene una serie de plantas huéspedes a la que es más factible o a la que ha sido afectada y con las que hay que trabajar, ¿vale? Y esa base de datos se actualiza periódicamente. La última actualización es de febrero de este año. En la misma decisión, el artículo 3 obliga a los Estados miembros a realizar inspecciones anuales sobre vegetales especificados, ¿vale? El listado largo, el listado grande, tanto en zona demarcada como en zona no demarcada.
Entonces, esto es una modificación que se ha hecho de la decisión en diciembre del año pasado, porque anteriormente, cuando no estabas en una zona demarcada, la inspección, o sea, la prospección de Silela podía ser visual. Si tú veías sintomatología, pues vale, si no veías sintomatología, pues no tienes Silela. Ahora te obliga a testar, por lo menos, y además con prueba molecular. Es obligatorio en zonas no demarcadas tomar muestras y analizar los vegetales, ¿vale? Y si resultan positivos hay que confirmarlos por otra técnica molecular. Y en zona demarcada podemos analizar por cualquiera de las técnicas posibles, moleculares o serológicas, y confirmar siempre por otra técnica molecular. Las prospecciones que se hacen están acordes a la guía de prospecciones para Silela que tiene la comisión también publicada en su página web, y los análisis se realizan bajo las recomendaciones del protocolo EPO 724, que está en su tercera revisión, pendiente de publicación. Esta es la 2, pero bueno, la tercera está ya en el horno. Bien, os comentaba que la decisión obliga a trabajar en zonas demarcadas. ¿Qué es una zona demarcada? Pues la zona demarcada es la suma de la zona infectada más la zona tampón. Y en la zona infectada tenemos a las plantas que han resultado positivas y aquellas que tengan síntomas o que puedan estar infectadas. Y la zona tampón es un área de 5 kilómetros de radio desde la zona infectada. ¿Por qué es importante la subespecie de la bacteria? Porque esta demarcación y las medidas que hay que tomar dentro las podemos hacer en función de la subespecie. Por lo tanto, nosotros trabajamos, aquí tenemos subespecie multiplex, pues con todas las host plants, las plantas hospedadoras que están en el listado para multiplex. Es decir, las medidas que tenemos que adoptar las adoptaremos para ese listado de plantas que están en la subespecie multiplex. Esta es la zona demarcada actual.